Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Quisiera platicar con usted acerca de algo que creo que es obviamente lo más necesario en este tiempo, ¿verdad? Para nuestras vidas. Hablar de revelación es muy amplio, de hecho toda la Biblia es una revelación para nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo se vino a presentar, a manifestar como una revelación para nosotros los hombres. El Padre envió a diferentes ministros para darse a conocer como tal. En el momento necesario se reveló el Padre mismo a Abraham y a otros ministros, a otros siervos de Dios, que fueron prácticamente quienes de alguna manera nos trasladaron, ¿verdad? Toda lo que ellos recibieron de parte de Dios, de tal manera que entonces fuera luz para nuestras vidas. Y entonces pudiésemos nosotros también en este tiempo final alcanzar esa revelación, es decir, ese quitar o seguir quitando el velo. Porque el Señor, la Biblia dice que el Padre manifiesta ahora para nosotros su sabiduría y todas las demás cosas a través del Hijo, porque a Él así quiso. Y nosotros estamos en una mejor dispensación que los que estuvieron antes de Cristo, porque sencillamente ya no fue la expresión de profetas, sino fue Cristo mismo, el Verbo hecho carne, el que trajo prácticamente la revelación de Dios para nuestras vidas. Incluso cuando ya Él está en los cielos nuevamente o en el cielo nuevamente, el Padre le da otra revelación más para que nos la hiciera llegar a través del ángel por su siervo Juan, de tal manera que entonces pudiésemos nosotros, hermano, saber que estamos en los tiempos finales. Amén. Perdón, cuando hablamos de tiempos finales no es una manera de decir tiempos finales, sino es que nosotros nos hemos acercado todavía más al final de los tiempos finales, porque yo ya le he dicho que los tiempos finales, digamos, tomaron mayor auge desde el momento en el que el Señor Jesús pisó la tierra, aunque realmente el capítulo tierra tenía mucho tiempo, pero desde el momento en el que el Señor Dios hizo de nuevo o configuró, si usted quiere llamarle así, de nuevo la tierra, ¿verdad? Con cielos, con la tierra que salió de entre el agua, de poner aguas, las aguas de arriba, las aguas de abajo, etcétera, y volver a rehacer todo. Prácticamente ahí empezó un conteo final para el capítulo tierra. Pero nosotros estamos prácticamente viendo el final de esa película, por así decirlo, de ese largo o cortometraje, si lo podemos llamar de alguna manera, solo para figurarlo. Y en nuestro tiempo, si alguna cosa va a marcar para nosotros la diferencia, aparte de lo que ya vimos de la resurrección, ¿verdad? Obviamente va a ser la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Si usted y yo carecemos de revelación, entonces obviamente pues iremos a tener nosotros, hermano amado, el infortunio de no saber en qué etapa estamos, cómo vamos, a qué nivel estamos y si nosotros vamos a poder llegar o nos vamos a ir o nos vamos a quedar, porque y en el momento en el que el Señor se va a presentar a los suyos.
nosotros necesitamos esa revelación. Se recuerda que, por ejemplo, cuando Elías iba a ser levantado, la Biblia dice que le dio, declara, ¿verdad? O nos hace ver a nosotros que, por ejemplo, hubo 50 profetas que le dijeron a Eliseo, sabes que tu Señor se va hoy. Entonces quiere decir que ellos recibieron una revelación. Recibieron la revelación de que Elías se iba a ir. Obviamente Elías pues lo sabía, ¿verdad? Que se iba a ir. Porque se lo dijo a él, si tú me vieres, le dijo a Eliseo que cuando yo me vaya, entonces yo te dejo el manto con una doble porción. Y obviamente Eliseo también al mismo tiempo, él les dijo a los 50 profetas que le estaban hablando, le dijo, callad, dijo, yo ya sé. Entonces tenía de alguna manera también revelación. Nosotros sabemos que la iglesia se va, ¿verdad que sí? Ahora, la cosa es que no solamente tiene que ser el conocimiento de que se va, porque ¿de qué nos sirve saberlo y quedarnos? O yo no sé si usted se quiere quedar, ¿va? Pero yo en lo personal no quisiera ni que ni yo ni ninguno de ustedes nos quedáramos. Es más, yo no quisiera ni siquiera que la iglesia misma se quedara, pero obviamente, pues, alguien se va a quedar, ¿va? Pero eso va a ser por falta de revelación, definitivamente, por falta de revelación, por falta de entrar al otro, a la otra parte, al otro lado del velo, donde ya se abrió, pero que cada uno tiene que entrar, porque esto es una cuestión de que yo entre, amén, de que usted entre, perdón, de que cada uno de nosotros sea quien camine hacia el lugar santísimo para poder encontrar una revelación de Dios. Si nosotros no caminamos, perdóneme hermano, pues tampoco lo vamos a agarrar. Si acaso ustedes, ¿cómo se llama? Como los ídolos dice la palabra, ¿verdad? Que tienen pies y no caminan. Usted tiene piecitos y camina, ¿verdad? Usted sabe qué es la oración. Usted sabe qué es la búsqueda de Dios. Usted sabe levantar sus manos. Usted tiene su boca para alabar y adorar al Señor. Usted tiene que disponer su tiempo para la búsqueda de Dios. Amén. No quiere decir que no tengamos el cuidado de su vida. Claro, cuando usted esté enfermo o alguna cosa, pues le vamos a llamar o vamos a estar pendientes, ¿verdad? Pero me refiero a la búsqueda de Dios. Eso no lo puede hacer ninguno de los que está aquí, lo puede hacer por usted. Amén. Nadie puede. Ni siquiera usted que está casado o yo que estoy casado, ni su esposa, ni su esposo pueden buscar al Señor por usted. Sí soy claro, ¿verdad? En lo que estoy diciendo. Entonces depende de cada uno. Dígale al que tiene al lado suyo, aún siendo su esposo o su esposa, dígale, mi revelación depende de mí mismo. Es decir, nadie de los que está aquí va a poder ni siquiera darle a conocer a los suyos lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Puede profetizárselos, puede decírselos, pero si aquellos no quieren buscar el fin de lo que se profetizó, porque lo profético es un anuncio. Lo profético es un anuncio. Pero que cada uno va en pos de lo profético o no. O lo toma o lo deja. Porque el hecho de que haya un anuncio no quiere decir, por ejemplo, si allá afuera usted se encuentra un anuncio viniendo para acá y dice ahí 10 libras de barbacoa gratis a cada uno de los que llegue, ¿de quién depende ir a traerla? De cada uno, ¿no? El que entra se la dan, el que no, pues no, ¿verdad? Pero el rótulo ahí está. Entonces lo profético está ahí, usted lo tiene. Esta es la palabra profética, ¿qué dice? Más segura. Entonces, caminar en pos de aquello depende de cada uno de nosotros. Ahora, obviamente el Señor nos dejó, hermano, mire, eso es lo lindo de Dios, que Dios nos dejó a nosotros todas las herramientas necesarias para que nosotros pudiésemos caminar, para que nosotros pudiéramos andar. En este camino de la vida que trazó el Señor Jesucristo, obviamente hay diferentes tópicos, diferentes lugares, diferentes, ¿cómo se dice? Estaciones, como usted le quiere llamar, ¿verdad?
digamos, hay lugares pedregosos, hay lugares llanos, hay lugares de pastos, hay lugares oscuros, hay lugares con espinos, hay lugares también con delicadezas, etcétera. O sea, hay lugares de agua, hay lugares desérticos, etcétera. Todo eso lo trazó el Señor para nosotros, pero de todo nos dejó a nosotros, hermano, todo el material para poder nosotros llegar hasta el final, que es la casa del Padre. Amén. Entonces, a menos que usted y yo no querramos en nuestra mochila llevar todos los elementos, ya no se puede hacer mucho. De plano que no, ¿verdad? Ahí ya. Yo recuerdo que el doctor Otoniel Ríos Paredes decía, aquí cada quien dobla su paracaídas. Si se mata, se mató, ¿verdad? Pero cada uno se va a tener que lanzar en su momento. La cosa es, si nosotros, porque instrucciones para doblar el paracaídas también nos la dan, pero depende de cada uno si lo dobla bien o no. Amén. Entonces, yo quiero platicar con usted acerca de esto que el Señor puso en mi corazón. Yo sé que hemos orado y cada vez que oramos lo pedimos, pero quiero que hoy lo enfaticemos, porque al acercarle nosotros la lupa, el zoom a esto, nos vamos a dar cuenta de lo grande que es realmente el que nosotros podamos tener este equipo de salvación o de salvamento para nuestras vidas. Esto es lo que nos equipa a nosotros para poder llegar, hermano, ya en el tramo final. Y es un espíritu de revelación. Yo le titulé así, danos el espíritu de revelación. Y esa es otra cosa. Mire, hermano, el espíritu de revelación de parte de Dios ahí está. Pero depende de nosotros si lo buscamos y si lo queremos. Por eso dice la palabra que esta salvación, hermano, es de cada uno. No, ninguno de nosotros va a ser salvo porque se agarre de los pies del que está siendo llevado. No. Si a cada uno, incluso en el bimá de Cristo, no va a creer que usted, hermano García, véngase con toda su familia. Así no va a decir el Señor. Va a decir a cada uno, tú primero, usted después, y cada uno de sus hijos, pero uno por uno. Y así todos. Entonces nadie va a poder decir, es que, ¿no será que puede venir mi esposa para que me ponga bien contigo, Señor? No va a ser eso. A cada uno nos van a llevar individualmente. Entonces, de igual manera, para que nosotros podamos recibir el espíritu de revelación en nuestra vida, es algo individual. Es algo que usted y yo debemos de rogar, de pedir, de buscar, de anhelarlo y asimismo ponerlo por obra. Amén. Entonces, así es como va a aparecer en el YouTube si usted quiere buscarlo. Y me gustó mucho porque quisiera que le pusiera atención a esto. Sí. Quisiera que le pusiera atención, mire, a estas lucecitas que están aquí. ¿Verdad? ¿Sí ya vio dónde están? ¿O no se mira muy bien? ¿Sí lo miran? Ok. Entonces, ahorita vamos a ver esto. Para ello yo quiero llevarlo al pasaje, obviamente, donde está el apóstol Pablo hablando de esto, en Efesios 1:17. Y me llamó la atención que en las diferentes versiones nos va añadiendo algo, nos va llevando a un contexto para poder entender esta parte. Tal vez si alguien puede leer nada más los versos 15 y 16 y obviamente incluir el 17 para que podamos ubicarnos en el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Entonces, tal vez si le traemos el micrófono aquí, el hermano Angelito creo que lo tiene, y si no, pues alguien más en Efesios 1, 15, 16 y obviamente pues ahí está el 17, ¿verdad? Que es el que vamos, el verso central en esta noche. Dice, por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
¿El 17? El 17, pues aquí está, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Entonces, pero hubo una causa. ¿Cuál era la causa? No se lo lleve todavía. Quiero que lea otra vez ahí. Por favor, perdone. Gracias, hermano David. ¿Cuál es la causa? Vuelva a leerlo. Verso 15. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ok, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué causa estaba pidiendo el apóstol Pablo que viniera eso sobre los de Efesio o los de Éfeso? ¿Ah? Por la fe y el amor. Por la fe y el amor. 3 cosas son las que persisten, dice la palabra, ¿verdad? En la actualidad. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Entonces, aquellos hombres, hermano, tenían precisamente el amor y la fe bastante desarrollados, pero que como que la esperanza les faltaba un poquitito. Y por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, a causa de eso, que ustedes están perfeccionando en el amor y que ustedes están perfeccionando en su fe, y de hecho usted lo lee de nuevo allá en Revelaciones, ¿verdad? En Apocalipsis, que es a la iglesia que le habla que tiene que ir a buscar ese amor. Porque aquí lo dice el apóstol Pablo, yo he oído de su amor. Por esa causa yo estoy rogándole, dice, a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, aquellos hombres que se habían desarrollado, y fíjese que qué interesante es que nosotros entonces, hermano, una de las cosas o 2 de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar para que venga ese espíritu de revelación sobre nuestras vidas, cada vez que oramos y lo solicitamos, tiene que ser amor y fe. Esas 2 cosas tienen que haber. Amor, hermano, porque cuando nosotros recibimos, si nosotros recibimos del espíritu de revelación sobre nuestras vidas, vamos a poder compartir con los demás lo que hemos recibido sin decir, oh no, este rema es mío, este no se lo comparto a nadie, ¿va? No, sino que vamos a darlo a conocer. La revelación de Dios para nuestras vidas las vamos a dar a conocer. Sí, y obviamente tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque por mucha revelación que nosotros recibamos, pero no tenemos fe para creerla, de nada nos va a servir. Amén. Entonces, el Señor viene y nos habla a través del apóstol Pablo y nos dice entonces que la oración está dirigida a Dios, que es el Padre de gloria, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que entonces Él envíe sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, esto es interesante. En el conocimiento de Él. Ahora, esa palabra conocimiento ahí no es solo la palabra gnosis, sino es la palabra epignosis. ¿Sí se recuerda qué es epignosis, verdad? ¿Alguien no se recuerda qué es epignosis? Para recordárselo. ¿Sí se recuerda qué es epignosis? ¿Qué es epignosis? A la mano usted, de plano, mi dulce voz ya lo durmió. Un entendimiento que va más allá. Ok, entonces se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es? Es familiarizarse con algo por completo. Conocer más allá de una meta. Entonces, esas cosas, este conocimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación, nos van a llevar a nosotros, y obviamente, vamos a ponerle un poquito más el énfasis a la revelación, aunque obviamente ya vimos que también el espíritu de sabiduría va muy ligado a la revelación, ¿verdad? Perdón. En el conocimiento de Él. Es necesario entonces que nosotros lleguemos a esto, a la epignosis de Dios, a la epignosis de Cristo, a la epignosis del Espíritu Santo, a la epignosis de toda la deidad. Amén.
para que entonces nosotros podamos, hermano, comprenderlo a Él cada vez más. Ahorita lo vamos a ver. Ok, sigamos. Mire, en la Biblia, Arcas Fernández dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien toda gloria pertenece, os otorgue un espíritu de sabiduría y una revelación interior que os haga conocerle profundamente. Entonces aquí ya empezamos, hermano, a ver cómo las diferentes versiones de la palabra nos van dando a nosotros un panorama más amplio. Entonces, digamos, aquí ya nos damos cuenta que el recibir la sabiduría, el espíritu de sabiduría y la revelación de parte de Dios es una gloria para nosotros. Porque Él es el Padre de la gloria. Y dice aquí, a quien toda gloria pertenece. Entonces, si Él es el que envía el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, ¿qué es? ¿Qué son? Glorias del Padre. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok. Métale un codazo al que tiene al lado suyo para que se despierte. O un pescón, ¿verdad? Os otorga un espíritu de sabiduría y una revelación interior. Entonces, ahora yo quiero que usted y yo veamos esto. Ya no solamente dice del conocimiento, es decir, nos lo pone para que veamos algo más. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a tener el conocimiento, la epignosis de Dios? Según esto, lea bien. Por eso se lo puse en colorcitos, ¿verdad? Para que nos demos cuenta. Obviamente recibimos un espíritu de sabiduría, una revelación interior. Diga conmigo esto. Que os haga conocerle profundamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una revelación interior, porque hay gente que busca la revelación exterior. Es decir, la gente quiere, muchas veces cuando se habla de revelación, Dios se nos va a presentar, Dios se va a revelar a nosotros. Bueno, de repente se va a presentar como se le presentó al apóstol Pablo a mi vida. Amén. Yo no digo que no pueda darse. Pero mire cómo cuando el apóstol Pablo, hablando en Éfeso, o a los de Éfeso, en la Biblia Arcas Fernández nos deja ver que la revelación tiene que ser una revelación interior. Y entonces aquí ya vuelvo otra vez a retomar aquello que hemos estado hablando acerca de la luz. Porque entonces lo que va a hacer ese espíritu de revelación sobre nuestras vidas es alumbrarnos a nosotros a través de la palabra, a través de la búsqueda. Es decir, va a venir el correr el velo, el hacer a un lado el velo, pero para que nosotros nos veamos interiormente. Para que nos demos cuenta, hermano, y bajemos nuestra mirada hacia lo interior. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando o no le estamos agradando a Él? Y por eso, cuando uno tiene la revelación interna, cuando uno viene y tiene la revelación interior en su vida, es cuando, fíjese que me da a mí la impresión de que el hecho de que el Señor, porque claro, la luz que se le apareció al apóstol Pablo, hermano, Jesucristo mismo, ¿verdad? Usted sabe qué fue lo que pasó. El Señor se le presenta y le dice, ¿por qué me persigue, Saulo, etcétera? Pero fíjese que esa luz lo dejó ciego por cerca de 3 días. Ahora mi pregunta es, ¿para qué lo dejó ciego? ¿Para qué? Para que pudiera verse allá adentro, para que se diera cuenta él, porque ya no miraba a nadie, ya no podía ver en lo exterior. Es más, lo llevaron, los que estaban con él oyeron la voz, no vieron la luz, pero oyeron la voz.
Y esos mismos fueron los que lo fueron a dejar, hermano, allá, pues ya, se arruinó, ¿va? Lo cegaron y ahora ¿qué va a hacer? Y así ya no puede hacer nada. Pero fíjense que fue el momento precisamente en el que él pudo ver, hacer una introspección de su vida, de quién es él, de quién era él en ese momento. Y entonces, hermano, cuando viene el espíritu de revelación, lo primero que hace en nosotros es llevarnos a lo interior en nuestra vida, a darnos cuenta. La palabra, hermano, dice que es como una espada de dos filos, que nos atraviesa a nosotros. Tal vez si alguien puede buscar Hebreos 4:12 para leerlo, ¿verdad? Yo sé que usted se lo sabe, o a lo mejor si alguien se lo sabe de memoria, pues que lo diga, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta que entonces dice la palabra que es para discernimiento. Pero ese discernimiento es un discernimiento interno. Aquí lo tiene el hermano. Corramos y veo que el hermano Angelito ya está, pero filudo, ¿va? Nadie le gana. Amén. Mejor déjenle ya de una vez el video. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va, entonces dése cuenta lo que hizo la palabra. Cuando el Señor Jesús se presenta al apóstol Pablo, se le presenta como la luz. ¿Acaso no la palabra es la luz? ¿Verdad que sí? Él mismo es el verbo. Se presenta ante él y entonces la palabra misma le habla a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él le habla y le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, hermano, en ese momento, al oír esa palabra, llegó y penetró hasta lo profundo del ser de Pablo. Y por eso lo tuvo que cegar, para que se diera cuenta, para que se discerniera a sí mismo él, conforme a la palabra que él había dicho, conforme a la palabra que él escuchó. En el reconocimiento del señorío de Dios, ahí el apóstol Pablo llegó a entender que Jesús es Dios. Porque Saulo, en ese momento, usted sabe que lo reconoce y le dice Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se presenta el Señor Jesús? No le dijo yo soy el Cristo, le dijo yo soy Jesús. Para que entonces él en su interior pudiera ver y decir: estos que dicen que Jesús, que es el camino, tienen la verdad, estaban diciendo la verdad, yo los estaba persiguiendo. En mi ignorancia, en mi fariseísmo, en mi hipocresía, yo pensaba que estaba bien, en mi celo, pero que no era un celo bien dirigido, yo pensaba que estaba bien. Y así que entonces el Señor viene y lo ciega. Lo ciega o lo cega, se dice, ¿verdad? Bueno, ok. Lo dejó ciego, para no confundirnos. Perdón. Y entonces le da un espíritu de revelación. Le da un espíritu de revelación para darse cuenta quién era. Porque ya cuando se presenta, cuando lo vuelven o cuando lo llegan a integrar, después de eso ya no se llamó Saulo, ya se llamó Pablo. Ya entendió su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Le llegó el espíritu de revelación. ¿Sí me doy a entender? Ok. Y eso obviamente lo hizo empezar a conocer más profundamente a Dios. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de la altura, de la longitud, de la anchura, pero habla de la profundidad de la palabra y del amor de Dios. Porque él entonces empezó a entender esto, empezó a conocer a Dios en su gloria, empezó a conocerlo profundamente. Amén. Ok, sigamos.
Miren, esta Biblia al día, ¿cómo lo dice? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé, esta versión ya lo pone como espíritu, como mayúscula, ¿verdad? Os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí hemos reconocido al Señor? Todos, ¿verdad? Todos hemos reconocido al Señor. Ahora, ¿cuántos lo hemos empezado a conocer? Todos también. Pero mi pregunta entonces, la que le quiero hacer es, ¿cuántos quisiéramos conocerle mejor? Todos. Ahora, esto es lo que el espíritu de revelación viene a causar, claro, el de sabiduría y el de revelación vienen a causar en nosotros. Porque cada vez, hermano, que viene a nosotros la revelación de Dios, nos hace entender el propósito, nos hace entender a nosotros, hermano, el camino por donde seguir, nos hace a nosotros, hermano, entender cuál es la voluntad de Dios, nos hace entender a nosotros cuál es el pensamiento de Dios, nos hace entender a nosotros hacia dónde Dios nos lleva cada vez que viene revelación. Y obviamente eso nos va a hacer actuar a nosotros en sabiduría, porque recibimos las dos cosas al mismo tiempo, la sabiduría y la revelación. Amén. Cuando usted pida juntamente conmigo espíritu de revelación, procuremos pedir también que venga la sabiduría con nosotros, ¿verdad? O juntamente con la revelación. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, hermano, podamos conocer mejor a nuestro Dios. ¿Cómo es que a Dios le gustan las cosas? Mire, por ejemplo, agarrando un poquito, perdón, lo que Saúl, allá, proféticamente hablando, lo que iba a hacer después, va un cambio en Shehul también, que es Pablo. Pero Saúl, por ejemplo, no conocía a Dios. Saúl no conocía a Dios. No lo conocía porque no había recibido ese espíritu de sabiduría y de revelación para su vida. Si él lo hubiera recibido por la palabra profética, porque la palabra profética es de alguna manera la que nos desata a nosotros en esto, entonces él hubiera entendido cuál era el proceder de Dios. Porque el proceder de Dios fue a ese rey Agag, se recuerda, ¿verdad? Le dijo, cuando vayas contra Agag, lo matas a él y todo lo que está con él. Todo. Al decir todo, eran hombres, mujeres, niños, animales, todo. No quiero que quede nada. Pero usted se recuerda que cuando regresó Saúl, ahí llevaba ovejas, llevaba ganado y llevaba al mismo rey Agag. Y él dijo, no, es que lo que pasa es de que yo traje para hacerle ofrenda al Señor. No conocía, no tenía sabiduría, no tenía la revelación de Dios. Porque Dios lo que quería era quitar toda esa estirpe. Porque el Señor sabía que los amalecitas más adelante se iban a levantar contra los israelitas. Y hasta la fecha, ahí están. ¿Y todo por qué? Porque Saúl no tenía un espíritu de sabiduría y de revelación que le diera a conocer y a entender mejor a Dios mismo. Entonces, nosotros debemos de pedir un espíritu de sabiduría y de revelación para saber si realmente la manera en que nos estamos conduciendo, por los caminos donde nosotros nos estamos conduciendo, son o no son de Dios. Si Dios trazó eso o nosotros nos estamos trazando ese camino. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Entonces, es necesario que nosotros podamos ver o suplicarle al Señor que venga sobre nosotros el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Si no, hermano, al rato se nos van a aparecer los amalecitas por allá. Y esa situación fue una situación terrible para los israelitas, ¿verdad? Porque después de hacerlos esclavos,
se sublevaron contra ellos. Entonces nosotros tenemos que tener este espíritu de sabiduría y de revelación para conocer mejor a nuestro Dios. Porque este espíritu de sabiduría y revelación nos traen a nosotros, hermano, la seguridad, la certeza de hacia dónde vamos, de cómo nos vamos a conducir. Y eso nos va a permitir agradar a Dios. Pero sigamos aquí, mire. La Bober Cantera, 4ª edición. Dice, para que el Dios de nuestro Señor, y de una vez lo puse con esta otra que es la CST, que no me recuerdo, no es la Castiliana, es otra, pero dice, porque quiero hacerle también, o ampliarle esto, y ahí lo puse con verde, a castellano antiguo, gracias, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación con pleno conocimiento de Él. Entonces, subrayé eso, con. Pero aquí dice también, en la castellano antigua, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, hasta ahí, igual, ¿verdad? Os conceda, dice arriba, espíritu de sabiduría y de revelación, pero ahí ya no es con, sino es en el pleno conocimiento de Él. Entonces, ahí nos amplía todavía más. Esta versión nos amplía más, nos deja más que ver. ¿Por qué? Porque mire, el concedernos el espíritu de sabiduría y de revelación con pleno conocimiento de Él, es que nosotros agarremos las escrituras y que nos las comamos. Porque eso es, y que nos lleve obviamente las escrituras y su búsqueda, etcétera, a ese conocimiento, es decir, con Él. Pero cuando dice aquí que también debe de ser y de revelación en el pleno conocimiento, quiere decir que es la manera en la que Él actúa en nosotros. Cuando nosotros nos metemos en Él y ver cómo Él nos lleva a nosotros. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Es decir, una cosa es tomar, saber, tener conocimiento y que se haga para nosotros un rema, pero es aún mejor cuando nosotros tomamos ese conocimiento, nos metemos en Él y Él es el que nos lleva a nosotros a desarrollar ese pleno conocimiento. No, ¿sí me captó o no? Tal vez le quisiera dar un ejemplo. Digamos, usted puede agarrar el libro ese para manejar, ¿verdad? Que dan aquí, ese libro amarillito. O ya no sé ni de qué color sea ahora, ¿va? Pero antes era amarillo, con negro. Y entonces usted viene y lo puede leer. Y lo puede leer y hermano, usted va en la calle y va viendo que allá están los rótulos, todo lo que ahí está, usted lo vio. Y ya sabe para qué sirve, ¿verdad? Y ya tiene ese conocimiento. Pero cuando usted se monta en su carro, se mete en su carro, entonces ahí se va dando cuenta del desarrollo de ese conocimiento. Porque entonces ya usted mira un rótulo que dice ahí stop, se para. Porque va en el carro. Pero cuando usted va solo con el conocimiento, usted puede pasar donde hay un rótulo y pasarse, ¿verdad? Lo vio y siguió. Pero ya cuando va en el carro, ya la cosa es diferente. Porque si usted se pasa, lo multan. Entonces nosotros no solo debemos de tener el espíritu de sabiduría y de revelación con pleno conocimiento de Él, sino también en el pleno conocimiento de Él. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Ok, sigamos.
Ya voy a terminar. Hoy sí lo voy a dejar ir bien tempranito. Ruego que Dios, esta es palabra de Dios para todos, creo que se llama. Perdón. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, coma. La coma ya hace la diferencia. Fuente de sabiduría, coma, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Tremendo, ¿verdad? Porque entonces ya ahí nosotros vemos, hermano, cómo se está desarrollando esto. Cuando el apóstol está rogando a Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos dé el Espíritu. Ya está hablando del Espíritu Santo. Y es obvio, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que ministra y administra todos los demás espíritus. Entonces, a través de Él, que Él es fuente de sabiduría y obviamente de revelación, va a hacer que nosotros, o va a hacer que para nosotros, Él nos venga la revelación de la verdad de Dios. Y fíjense que esto tiene mucho sentido para mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, que es Dios obviamente, dijo, yo he orado al Padre para que venga el Espíritu sobre vosotros, el Espíritu Santo sobre vosotros, y Él os recordará las cosas. ¿Qué cosas? Que yo ya les enseñé. Pero además de eso, ¿qué iba a hacer? Nos iba a dar a nosotros, hermano, el conocimiento de toda la verdad. Nos iba a revelar la verdad de Dios. Por dónde ir, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, toda la verdad. Él nos la iba a hacer ver. Entonces, el Espíritu de revelación, el Espíritu de Dios, que es la fuente de sabiduría, y es quien trae, obviamente, ese Espíritu de revelación, nos va a revelar a nosotros la verdad de Dios. ¿Para qué la entendamos? Porque hay gente que se sabe la Biblia. Yo le aseguro que gente que se sepa la Biblia de pasta a pasta, hay. Pero ¿de qué le sirve si no tiene esa revelación por el Espíritu de Dios de para qué sirve cada una de esas letras, cada una de esas palabras que están ahí en la Biblia escritas? De nada. Solamente va a ser un cúmulo de conocimiento, pero hasta ahí, nada más. Y mucho menos va a llegar a conocer a Dios. Y hay gente que se sabe la Biblia y se dice ser ateo. Porque ellos dicen que la Biblia se contradice. Lo que pasa es de que no tienen ese espíritu ni de sabiduría ni de revelación como para entender a Dios mismo. Amén. Ok, entonces, después de esta introducción, quiero que vayamos al punto central. Y es esto. Aquí se lo puse en pequeñito para que pudiéramos ver nosotros, porque este ya es el contexto de lo que está hablando, porque ya le puse de qué manera trabaja el espíritu de revelación. Pero aquí quiero hablarle yo del contexto. Una o dos cosas nada más le voy a hablar. Usted lo puede leer hasta el verso 23 y ahí se va a dar cuenta. El verso 17 es el que hemos estado hablando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok, perfecto. Pero Efesios 1:18 dice, aquí quiero que usted se dé cuenta. Mire, los signos, la Biblia dice que ni una tilde, ni una, ¿qué dice? Una jota pasarán. Su palabra no va a pasar. O dejarán de cumplirse, dice, y su palabra no pasará. Entonces, cada vez que nosotros encontramos esto, entonces nos va dando sentido a lo que Dios quiere decirnos. Las comas, los símbolos y eso da un sentido para nosotros. Entonces, aquí no hay un punto,
sino que hay un punto y coma. Quiere decir que hay una pausa, un poquito más extendida. Pero sigue diciendo, después de que el espíritu de sabiduría y de revelación vengan a nosotros en el conocimiento de Él, ¿para qué va a ser? Para alumbrarnos, porque aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí, mira, hermano, aquí quiero que le ponga atención. Cuando dice esta palabra, pónganle atención, mire, el entendimiento, vuestro entendimiento. ¿Cuántos no fueron a los discipulados? ¿Todos fueron a los discipulados? Gloria a Dios, qué lindo. ¿Habrá alguien que no? Amén. Que Dios los ayude. No es cierto. Sí, bueno, que Dios los ayude, ¿verdad? Y al que tiene ahí que sí fue al discipulado, pregúntele si tiene alguna duda. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, oiga, cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es una parte. Pero todo eso lo hace el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto nos trae a nosotros un alumbrarnos en los ojos. Nos viene a dar a nosotros, hermano, lo que le pasó al apóstol Pablo una vez más. Se le apareció la luz y entonces vino para él el entender quién era, para qué había sido enviado, qué es lo que Dios iba a hacer con él, cómo, qué clase de vaso y cómo iba a ser utilizado. Y entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, diga conmigo entendimiento. Y ya va a ver por qué. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces aquí está, mire, la esperanza para los efesios. La esperanza de su llamamiento. Ya estaban desarrollando el amor y la fe. Aquí está la tercera parte. La esperanza de su llamamiento. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Este mismo versículo, perdón, en la Arcas Fernández dice, que llene de luz los ojos de vuestro corazón. Esta palabra corazón aquí es la misma palabra que está hablando de conocimiento. O entendimiento, perdón. Para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama. Qué inmensa la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. La Biblia del 95, pero creo que es la latinoamericana del 95, si no estoy mal, dice que les ilumine la mirada interior. Otra vez, apareció eso. Que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para usted? Saber, ¿verdad? Usted debe saberlo. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó, hermano, para algo específicamente. Dios nos dio un llamado a nosotros. Y entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación nos trae a nosotros la luz a nuestros ojos de nuestro corazón. Pero mire, esta palabra corazón es la misma palabra para decir mente. La palabra dianoia. No sé si en todos los discipulados se dio a conocer, pero la palabra dianoia o dianoia, como usted quiera leerlo, ¿va? Porque saber cómo se lee exactamente, le podríamos poner nosotros aquí. Yo creo que, déjeme ver si en el siguiente está. Sí, aquí está. Mire, pido a Dios, esa es la Dios habla hoy, revisión 2002. Pido a Dios que ilumine vuestra mente para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia
que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Entonces, esa palabra mente es la palabra dianoia, que significa un pensamiento hondo. ¿Cómo? Dianoia, así se escribe. D-I-A tildada N-O-I-A. Dianoia. Entonces, cuando habla de esto, vuelve a decirlo otra vez el apóstol Pablo, que le pide al Señor que a través de ese conocimiento, de ese pensamiento, ilumine nuestra mente, nuestra dianoia, el lugar de los pensamientos hondos, el lugar donde nosotros podemos, donde nadie sabe, donde nadie conoce, solamente Dios. Porque hermano, la Biblia dice, ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Verdad que ese fue uno de los versículos que se leyeron? ¿Quién conocerá la mente de Dios? Pregunto, ¿quién conocerá la mente de Dios? Perdón, ¿qué respondería usted? Basado en la Biblia. ¿Qué respondería usted? ¿Quién conoció la mente de Dios? El Espíritu. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y obviamente Cristo mismo, porque es el Hijo de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que se nos fue dada la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que esa mente, que en sí misma tiene sabiduría, que es sabiduría y revelación, viniera a nosotros. Y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No, de plano no, porque si no me hubiera dicho sí. Voy a regresar aquí. Oro a Dios. Ya sé de su ferviente amor, ya sé de su fe. Se oye en todos lados, eso es lo que les estaba diciendo. Y oro entonces para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De tal manera que ese espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, que ya le dije todo, ya les puse todo, ¿eh? Les alumbre los ojos de la dianoia. Que les alumbre los ojos del corazón, del entendimiento, de la mente. Pero la mente no es esto. La mente no es esto. A esto le llaman mente. Pero realmente para semirredundancia, la mente, hermano, se acabaría en el momento que nos morimos. En el discipulado donde estuvimos, hermano, esa fue una de las observaciones que se hicieron, ¿verdad? Si nosotros en la materia, usted tiene materia gris, ¿verdad? En su cerebrito. Es decir, en su cerebro, pues lo dije cerebrito no por insultarlo, sino de cariño. En su cerebro, pues, para que no vaya a pensar que estoy diciendo algo feo. En su cerebro, hermano, usted tiene materia gris. Y científicamente dicen que ahí están concentradas las neuronas y que esas neuronas tienen, ¿cómo se llama? Toques eléctricos donde pasan los pensamientos y ahí dan toda la situación, ¿verdad? La explicación de aquello. Pero entonces quiere decir de que cuando alguien muere, hasta ahí se le terminó su mente. Ahí acabaría todo. Pero la pregunta sería, entonces, ¿por qué dice la Biblia que, por ejemplo, el rico que estaba en el Seol se acordaba quién era, reconoció primeramente a Abraham y sabía que junto a Abraham estaba Lázaro? ¿Y no su mente se había muerto, pues? Pensaba en sus hermanos. Se lo digo. ¿Por qué no mandas a Lázaro para que hable a mis hermanos? Y le dijo, ¿cuántos eran, va? 5 creo que le dijo que tenía. Entonces sabía. Su mente no se había muerto. Porque la mente no está contenida aquí. La mente está contenida en nuestra alma. Es parte de nuestra alma.
Y esos son los misterios de Dios para nuestras vidas. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo, ese espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación, lo que va a traer a ustedes es un alumbrarles, un iluminarles esa mente, la mente espiritual, la mente que conecta lo espiritual de arriba con nosotros. Y que a su vez obviamente nos conecta a nosotros en nuestros pensamientos. Porque hermano, cuando nosotros pensamos con los pensamientos de aquí, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo piensa usted en Dios? Con su mente externa. ¿Así piensa usted? ¿Cómo piensa en Dios usted? Aquí, en su mente. Cuando viene la palabra, nos habla a nosotros, llega, lo capta nuestra mente, nuestra inteligencia aquí, pero se va procesando a través de una mente, a través de ese alumbrarnos a nosotros por el espíritu de revelación. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces ese espíritu de sabiduría y de revelación nos va a ir alumbrando a nosotros en esa dianoia. Y la dianoia que es esa mente espiritual que nos conecta a lo espiritual, nos va a ir permitiendo ser hombres y mujeres espirituales. Y así vamos a ir conociendo a nosotros, a Dios, cada vez más. Entonces, digamos, usted de repente va a ir por ahí, digamos, en el súper, ¿verdad? En el supermercado, y de repente ve que aquí está este marcador, y usted lo ve que está ahí, suelto, que está en el área de librería, pero que todos los venden en paquetes. Y entonces viene y dice, pero si este no está en paquete, entonces me lo empaqueto. Pero como ha venido el espíritu de sabiduría y de revelación para nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, entonces lo primero, antes de empaquetárnoslo, lo vemos y nos dice la palabra, nos recuerda la palabra, el que robaba, ya no robe más. Entonces, ¿qué va a hacer? En vez de empaquetárselo, lo va a ir a poner en el paquete que faltaba. ¿Y qué pasó? Eso me demuestra conocer más profundamente el pensar de Dios en mi vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, bueno, ya le dije esto, ¿verdad? Que llene la luz de los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. En esto, que todavía se lo puse acá, la esperanza, por ejemplo, solo se los voy a dar, ya con esto voy a terminar. La esperanza a la que el Señor nos ha llamado, usted la puede leer en Tito 1:2, Tito 2:13. Hay muchos más versículos, pero nada más para tener por lo menos una base para que usted vaya a investigar. En Tito 3:7, en Primera de Tesalonicenses 5:8, en Colosenses 1:27. Y para que nosotros sepamos la rica herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, puede ir a revisar Colosenses 1:12. Y hay otras, hay más cosas en cuanto a la herencia. Pero yo termino aquí, yo quiero terminar aquí. Quiero decirle en el nombre de Jesús, hermano, hoy mi deseo es que en estos minutitos nada más, son 5 minutos, 4 minutos que tenemos. Mi anhelo es que nosotros podamos pedir en esta noche espíritu de sabiduría y de revelación delante de Dios. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Y vamos a, mientras mis hermanos me ayudan con el teclado, yo quisiera que usted y yo dispusiéramos estos minutos nada más para poder rogarle al Señor por ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué no empieza a elevar su voz juntamente conmigo? Y le decimos al Señor, Señor Jesús, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Anhelantes, Señor, deseosos
de que de parte tuya, Señor amado, venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Que esto venga, Señor, a nosotros a iluminarnos, que ese espíritu de sabiduría, Señor, y de revelación venga hoy, Señor, para iluminar nuestra mente, Señor amado. Porque si algo anhelamos, Señor, es agradarte. Si algo deseamos, Señor, es que la verdad sea revelada en nuestra vida, Señor. Esa verdad, Señor, pueda ser entendible para nosotros. Pueda ser entendida, Señor, en nuestro espíritu. Pueda ser, Señor, entendida en nuestra alma. La podamos llevar a la práctica, Señor, en el nombre de Jesús en nuestro diario vivir. Por eso es que anhelamos con todo el corazón, Señor, que tú envíes como Padre de la gloria o de las glorias hoy, Señor, sobre nosotros. Esa gloria, Señor, o esas glorias. Un espíritu, Señor, de sabiduría y de revelación sobre nosotros, Señor. De tal manera que entonces, Padre bueno, nosotros podamos conocerte más profundamente. Podamos conocerte, Señor, y podamos agradarte en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, con lo que hablamos, cómo nos conducimos, Señor, con nuestras acciones, de la manera en que nos acercamos ante tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que ahí, Señor, nosotros podamos ser agradables. Que al ministrar nuestra mente, Señor, nuestra dianoia, Señor, nosotros podamos comprobar, como dice tu palabra, Señor, en ese continuo renovarnos a través de la sabiduría, el espíritu de sabiduría y de revelación en nuestras vidas, Señor. Podamos ir comprobando cuál es, Señor, la buena voluntad tuya, la agradable, hasta llegar, Señor, a conducirnos en la perfecta voluntad tuya. Que podamos nosotros, Señor, a través de ese espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación que hoy solicitamos de ti, que hoy, Señor, invocando tu nombre, te lo rogamos, que venga sobre nosotros. Que venga esa ministración, Señor, de la sabiduría y de la revelación sobre nosotros, Padre. De tal manera, mi Señor, que nosotros podamos, Señor, ser alumbrados en nuestro entendimiento. De tal manera, Señor, que andemos con ese conocimiento, pero también en el conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús, pleno tuyo. Que podamos cada día de nuestra vida, Señor, ir desarrollando, Señor, a través de la sabiduría y de la revelación, Señor, por medio de la fuente inagotable que es tu Espíritu, Señor amado, el agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean iluminados nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus, que venga tu palabra y nos discierna, que podamos ver internamente, Señor, en nosotros, primeramente, Señor, y que así entonces sean extirpados, Señor, de dentro de nosotros, toda planta que no ha plantado el Padre, todas las cosas, Señor, que son inservibles o que hacen inservibles